Hemos estado viendo la vida terrenal de Jesucristo, nuestro Señor, como nuestro ejemplo. Dios lo envió a la tierra no solo para morir por nuestros pecados, sino para demostrar al hombre cómo Dios quiere que el hombre viva. Vino a la tierra para mostrar eso, y principalmente lo mostró con su vida de humildad. Pero nosotros hemos estado estudiando el hecho de que Él también fue tentado como nosotros, en todos los puntos, y venció todas las tentaciones que el hombre puede enfrentar. La vida terrenal de Jesús fue algo en lo que el Padre le permitió enfrentarse a todo tipo de circunstancias y situaciones difíciles en las que estuvo expuesto a todas y cada una de las tentaciones que los seres humanos pueden enfrentar. Él no se enfrentó a todas las circunstancias a las que nosotros nos enfrentamos. Eso sería imposible, pero en diferentes circunstancias se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros. Tentaciones a la irritabilidad, a la ira, a la amargura, a los celos, al amor al dinero, tentaciones sexuales y toda cosa que nos pueda tentar. Él fue tentado y venció. Y es por eso que la Biblia dice que Él puede simpatizar con nosotros. Y desde el principio de los tiempos, Satanás siempre le ha dicho al hombre que los mandamientos de Dios son difíciles de obedecer, si no imposibles. Y la vida terrenal de Cristo fue una prueba de que todo mandamiento de Dios puede ser obedecido. Ahora bien, si Jesús demostró eso en su persona como Dios, entonces no refutaría la afirmación del diablo y solo lo confirmaría diciendo que solo alguien que es Dios puede guardar esos mandamientos y vivir de acuerdo a esas normas. Pero un hombre común con los recursos que tiene nunca puede vivir según esas normas. Y muchos cristianos creen que Jesucristo no superó esto como un hombre, sino como Dios. Y en realidad no se dan cuenta que solo están apoyando la mentira del diablo, que los mandamientos de Dios son imposibles de obedecer para el hombre. Pero si usted lee las Escrituras con cuidado y viene a ellas con una mente sin prejuicios, verá que las Escrituras son muy claras. Cristo fue tentado como nosotros en cada punto, y sin embargo nunca pecó, demostrando que el diablo es un mentiroso, diciendo que los mandamientos de Dios son imposibles de cumplir. Cada mandamiento de Dios puede ser cumplido por la gracia que nos suministra como hombres, y ese es el testimonio que necesitamos ver en la vida terrenal de Jesucristo, por el cual podemos tener fe cuando la Biblia dice en Hebreos 12, verso 2, que Jesús es el autor y consumador o perfeccionador de nuestra fe. Es mirando a Jesús que encontramos que esa fe que viene a nosotros también puede vivir el tipo de vida que Jesús vivió. En nuestra vida terrenal consideramos hace un tiempo atrás de que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, por lo que el hombre tiene dos tirones, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Y cuando Jesús vino a la tierra en un cuerpo humano, sintió un tirón hacia abajo, pero nunca se dio a él. Las cosas materiales le atraían. Si no le atraían, ¿cómo nos atraen a nosotros? Entonces él no podría haber sido tentado como nosotros. Muchas de nuestras tentaciones vienen a través de las cosas materiales que nos rodean. De hecho, la primera tentación que se menciona en relación con Jesús, al final de los 40 días en el desierto, porque él fue tentado a lo largo de los 40 días. Pero al final se mencionan 3 tentaciones, y la primera se refiere a las cosas materiales, alimento para el cuerpo. Y lo que vemos es que tenía hambre. Como cualquier hombre, estaría hambriento después de ayunar durante 40 días, pero no cedió a la atracción hacia abajo de su cuerpo.
si el Padre no le daba permiso de usar ese poder dado por Dios para convertir las piedras en pan. Jesús nunca usaría su poder dado por Dios para beneficio personal. Y aquí, aunque su cuerpo se lo exigiera, Él dijo que no. Su actitud hacia las cosas materiales es un ejemplo para nosotros, porque muchas de nuestras tentaciones vienen en este ámbito de los tirones que vienen sobre nuestro cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 que es posible que incluso alguien como él, que predicó un alto nivel de la palabra de Dios, para correr en la carrera, que significa predicar a otros, animar a otros, y sin embargo ser descalificado si él no respeta las reglas de la carrera. Dice que hay gente que compite en carreras y es descalificada al final porque no han guardado las reglas. Y él está hablando particularmente de las pasiones en el cuerpo. Una persona puede hacer tantas cosas para el Señor, puede ser muy activo y hacer un montón de trabajo cristiano, pero si no vence los deseos dentro de su cuerpo, dice que será descalificado. Permítame leer 1 Corintios 9, verso 25. Todos los que compiten en los juegos atléticos, desarrollan ejercicios de autocontrol en todas las cosas. Lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Por lo tanto, yo de esta manera corro, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Le digo a mi cuerpo lo que debe hacer. No cedo a él, a sus demandas en cuanto a lo que debe hacer. De lo contrario, él dice, si no hago de mi cuerpo mi esclavo, escucha esto. Una persona que no hace de su cuerpo y de las pasiones corporales su esclavo, aunque predique a los demás, será finalmente descalificado. Es un muy alto nivel que Dios espera de los que predican su palabra. Por eso es importante que los que predican la palabra, y por supuesto todos los cristianos, deban mantener sus pasiones corporales bajo control. Y también se refiere a su actitud hacia las cosas materiales como el dinero. El Señor Jesús dijo muy claramente en Lucas capítulo 16 sobre los peligros de amar el dinero. Dijo en Lucas capítulo 16, verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores. Nuestra santidad es probada muy prácticamente cuando se trata de nuestra actitud hacia las cosas materiales y los deseos de nuestro cuerpo. La Biblia dice que todo en el mundo, los deseos de la carne y la lujuria de los ojos, en otra traducción lo parafrasea como el deseo de comprar todo lo que vemos. ¿No te parece que el deseo está ahí en el cuerpo humano para comprar todo lo que vemos? Creemos que lo necesitamos, incluso si no lo hacemos. Y dice aquí que Jesús dijo, no puede servir a dos amos. Ahora pensaríamos que los dos amos son Dios y el diablo. Pero eso no es lo que dice aquí. En Lucas 16, 13 dice que los dos amos son Dios y Mamón. Y él estaba diciendo que debes escoger a quién quieres servir. No puedes amar a ambos. Tienes que odiar a uno para amar al otro. Tienes que despreciar a uno para aferrarte al otro. Ahora, ¿qué significa eso? Si pones a Dios y a Mamón en lugar de esos dos amos, y eso es lo que se refiere en el versículo 13, lo que quiere decir es que si amas el dinero, odias a Dios. ¿Has oído alguna vez a alguien decir eso? Jesús lo dijo. Lee Lucas 16:13 y ve si significa otra cosa. Si te aferras constantemente al dinero y a las cosas terrenales, en realidad estás despreciando a Dios. Mientras que si te aferras a Dios, no te aferrarás tanto al dinero. Si amas a Dios con todo tu corazón, no estarás apegado al dinero. Ese es el punto aquí. Solo hay dos amos. Y cuando Jesús vino a la tierra, reconoció esto. Jesús manejaba el dinero y es muy importante para nosotros entender cómo Él manejaba el dinero. Primero como un carpintero
y luego como un trabajador a tiempo completo. Verás, el Señor tenía que ser un ejemplo para nosotros en ambas áreas, porque la mayoría de los cristianos están en el trabajo secular. Y luego hay cristianos que están trabajando a tiempo completo, y Cristo es un ejemplo para ambos. Mira primero su ejemplo como carpintero. Trabajó hasta los 30 años ganándose la vida. Tenía 4 hermanos menores, 2 hermanas menores y una madre. Probablemente José había muerto. Para entonces no sabemos nada de él, lo cual significa que él es el hijo mayor. Así que tenía la responsabilidad de estos otros 7 miembros de su familia, de 8 miembros de su familia. Tal vez los otros hermanos trabajaban también, pero Jesús era el hermano mayor y tenía que trabajar como carpintero, ganarse la vida y mantener a esa familia. Obviamente tuvo que aprender la disciplina como carpintero para mantener los gastos familiares dentro de los límites de lo que podía ganar. Su objetivo como carpintero ciertamente no era ser el carpintero más rico de Nazaret. Estoy seguro de que él hizo muchos actos de amabilidad y bondad hacia los pobres y las viudas, y probablemente haría cosas gratuitamente para alguno de ellos, de manera que él no tomara el dinero de algunos que no podían permitírselo. Y usted puede imaginar que si él hacía su negocio de esa manera, ciertamente no iba a ser el carpintero más rico en Nazaret, porque ese no era su objetivo. Era un medio para ganarse la vida. Dios nos da un trabajo como un medio para ganarnos la vida. Él no ambicionaba ser conocido como un carpintero ni nada parecido. Un discípulo incondicional de Jesús utiliza su profesión como medio de ganarse la vida, para mantenerse a sí mismo y a su familia. Y estoy absolutamente seguro de que él se mantuvo alejado de las deudas. Él no quería expandir su negocio pidiendo dinero prestado. Hay muchas cosas que podemos aprender de la vida terrenal de Jesús por medio de su actitud. La Biblia dice en Romanos 13, verso 8, no debáis nada a nadie. No tenemos que estar en deuda con nadie. Si se presenta alguna necesidad de pedir prestado, entonces en esta situación, no debáis nada a nadie significa que tan pronto como sea posible debes pagar esa deuda. Pueden haber situaciones en las que usted necesita pedir dinero prestado en una emergencia, pero la Biblia dice que no te endeudes y dice no debáis nada a nadie, lo que significa que tan pronto como sea posible debes saldar esa deuda. No vivas debiéndole nada a la gente. Jesús también enseñó en relación al dinero, dale al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Él dijo que nunca te contengas de pagar el dinero que debes al gobierno. Podríamos decir que César es el gobierno o cualquier otro ser humano. No vamos a engañar al gobierno de los impuestos. No vamos a engañar a cualquier ser humano con un dinero que legítimamente le pertenece. No vamos a pedir dinero prestado y luego dar eso a Dios. No. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Esto es parte de la justicia y la santidad. Es tan importante para nosotros tener una actitud clara en el área del dinero, si queremos ser genuinamente santos, porque muchos cristianos que parecen tener un interés en la santidad y muchas otras áreas, cuando se trata del área de mamón y las cosas materiales, fallan completamente. Y ese es el área donde nuestra santidad es probada muy a menudo. Y particularmente como un trabajador cristiano, cuando Jesucristo estaba en el trabajo a tiempo completo durante 3 años y medio, allí las pruebas sobre el dinero eran aún mayores porque ahora él no ganaba dinero. Él dependía de otros ahora. En el Nuevo Testamento leemos sobre 2 maneras en que los trabajadores cristianos se mantenían. Una demostrada por el apóstol Pablo, quien debido a que su trabajo de fabricante de tiendas, él podía llevar su aguja por todas partes y coser tiendas, ganarse la vida y mantenerse a sí mismo. Y lo hizo. No por todas partes, pero leemos que la iglesia de Filipos le apoyaba económicamente y él lo recibía. Pero en otros lugares como Éfeso, Tesalónica y Corinto, él nunca tomó ningún dinero de la gente a la que él servía. Así que él no vivía por una regla. Él vivía por ser sensible al Espíritu Santo, para ver si era correcto o apropiado tomar el dinero en esta situación o si era equivocado. Y en muchos casos él no lo tomó.
Él se mantuvo a sí mismo. Pero luego hay otros como Pedro, que fueron pescadores y no podían llevar sus barcas a todas partes o pescar en todas partes. Ellos se mantenían económicamente por los creyentes. Y Jesús era así también. Él era carpintero y fue apoyado por la gente que le daba regalos. Quiero mostrarte este versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Podemos leer sobre un número de personas que siguieron a Jesús. Algunos de ellos eran mujeres. En Lucas capítulo 8, verso 2. Y entre ellas habían algunas mujeres ricas como Juana. En el versículo 3, la esposa de Chuza, mayordomo de Herodes y Susana, y muchas otras, que sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Así que habían numerosas personas que apoyaban al grupo de los 12 apóstoles de Jesús y a él mismo, y a otras personas en el equipo financieramente. El mayordomo de Herodes, la esposa del gerente del palacio, él debía haber estado ganando un sueldo bastante grande, y ella daba grandes sumas de dinero, y por eso necesitaban un tesorero. Y es por eso que Judas Iscariote llevaba una bolsa con él, donde todo ese dinero que la gente estaba dando para el ministerio de Jesús era guardado. Ahora, hay una serie de cosas que podemos ver en la actitud que Jesús tenía hacia este dinero. Y es muy importante para todos los que están trabajando a tiempo completo, si realmente dicen que están siguiendo el ejemplo de Jesús en esta área. Allí Dios nos ha dado un ejemplo en la tierra de cómo debe vivir un hombre que está a tiempo completo en el trabajo cristiano. Nos ha dado un ejemplo en Jesús, ganándose la vida como carpintero, de cómo un hombre debe vivir en un trabajo secular. Y de nuevo nos da un ejemplo en Cristo, como un trabajador a tiempo completo, y cómo un trabajador cristiano debe vivir en relación con el dinero. Jesús nunca recibió un salario de nadie. Él nunca ofreció un salario a sus discípulos. Nunca mencionó sus necesidades a nadie. Tenía un Padre en el cielo y solo a él le contaba sus necesidades, a su Padre. Él nunca animó a sus discípulos a anunciar sus necesidades financieras. Eso sería insultar a su Padre en el cielo. Tenía que confiar en su Padre para proveer sus necesidades. Nunca encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento a nadie pidiendo a la gente que lo apoyara en el ministerio. Pablo estaba muy ansioso por instar a la gente que apoyaran a otras personas que estaban en necesidad. Y eso es cierto. Jesús mismo instó a la gente a dar dinero a los pobres. Pero para mantenerse ellos mismos confiaban en que su Padre Celestial cuidaría de ellos. Esta es la forma del Nuevo Testamento, pero el cristianismo, por desgracia, bajó esas normas. Ahora quiero mostrarte en Juan capítulo 13 una pequeña declaración que indica la forma en que Jesús utilizó el dinero. Y es solo esta pequeña declaración que nos da una idea. Es el momento que Judas Iscariote iba a traicionar al Señor. Nadie en la mesa sabía lo que Jesús quería decir cuando Jesús le dijo en el verso 27, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13, verso 27. Y dice que ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué él dijo esto. Y luego escucha esto en el verso 29. Algunos pensaban que como Judas tenía la caja del dinero, no era una bolsa, era una caja. Pensaban que Jesús le estaba diciendo, compra las cosas que necesitamos para la fiesta o dale algo a los pobres. Dos cosas. Compra lo que necesitamos y dar a los pobres. Así que en dos afirmaciones tenemos a Jesús diciéndonos cuál era su actitud hacia las cosas materiales. ¿En qué se supone que debemos usar el dinero? ¿El que ganamos o el que recibimos como regalo de los demás? Comprando lo que necesitamos. No hay absolutamente nada de malo en ello. No tenemos que ser ermitaños o sannyasis que viven en el bosque. Comprar lo que necesitamos. Pero ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Cómo lo determinaremos? Hay una área donde cada persona debe ser fiel ante Dios y no debemos juzgar a otras personas. Sabemos que la gente vive en diferentes niveles de vida
y no estamos llamados a decir lo que la otra persona necesita. Por desgracia, el mundo está lleno de cristianos que juzgan a los demás por su nivel de vida. Jesús nunca hizo eso, y cualquiera que lo haga está siguiendo al acusador de los hermanos, a Satanás, en lugar de Jesucristo. Necesitas juzgarte a ti mismo para ver si estás gastando tu dinero en lo que necesitas. Otra persona puede decir que necesita un coche, 2 coches o 3 en algunos países. No es asunto mío juzgarlos. No conozco su situación. Una persona puede decidir que necesita una casa de 3 habitaciones. Otra persona puede decir que una casa de 1 habitación es suficiente para ellos. Eso es un asunto de ellos. La Biblia dice que no te metas en los asuntos de los demás. Tienes que decidir tú mismo lo que necesitas. Gasta tu dinero en comprar lo que necesitas. Y pueden ser numerosas cosas que necesitamos para hacer la vida más fácil. Por ejemplo, hay muchos dispositivos disponibles hoy en día para hacer la vida más fácil en casa. Hay muchas ventajas en tenerlos en casa porque ahorra tiempo. Y tendrás más tiempo para el estudio de la palabra, la oración y ayudar a otras personas con estos dispositivos, en lugar de si lo haces todo a mano como la gente lo hacía en los viejos tiempos. Por lo que eso es una necesidad que tiene que decidir esa persona. Tú tienes que decidir por ti mismo. Si seguimos la regla simple, voy a decidir por mí mismo. Solo lo que necesito y nunca voy a juzgar a otra persona si lo que ha comprado es necesario o no. Y así ahorrarás muchos problemas y probablemente crecerás mucho más espiritualmente. También, así que compra lo que necesitas. Lo segundo es dar algo a los pobres. Ahora, Jesús mismo era tan pobre que de hecho no tenía dónde acostar la cabeza. En Juan 7, verso 53, cada uno fue a su casa, menos Jesús. Él fue al Monte de los Olivos porque no tenía ninguna casa donde podía ir. Pero no tenía nadie en esa área y fue al Monte de los Olivos y durmió ahí durante la noche bajo los árboles. Por eso dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos. Así que aunque era tan pobre, con lo que tenía, dio a las personas que son más pobres que él, como el ciego Bartimeo. Era probablemente más pobre que él. Había personas en la sociedad judía que eran más pobres incluso que Jesús. Mucha gente piensa que son muy pobres. No se dan cuenta que hay otras personas en la iglesia que son mucho más pobres que ellos. Y por eso toda esta gente que solo espera que alguien les dé regalos, ellos no están siguiendo a Jesús en absoluto. Así que ves un tremendo ejemplo aquí en Cristo, en el hecho que tenía una preocupación por los pobres. Pero también vemos que Jesucristo era fiel en esta área del dinero y no estaba apegado a él, ni en otra cosa. La Biblia dice que cuando Judas Iscariote dijo en Juan capítulo 12 sobre María de Betania, derramando el perfume que podría haber sido vendido y dado a los pobres, dice que Judas era un ladrón y solía tomar el dinero que había en la caja y lo hurtaba. Juan capítulo 12, verso 6. Él solía robar ese dinero. Ahora Jesús sabía muy bien que Judas Iscariote estaba robando el dinero, pero eso no le molestó. Él simplemente lo dejó a su padre. Y eso es maravilloso, poder tener ese tipo de desapego por el dinero con el que no vamos a luchar con la gente. Si alguien te roba dinero, está bien. Ten cuidado la próxima vez si alguien te roba tu dinero, pero no te pelees con la gente por eso. Encontramos esta actitud desprendida en Jesucristo hacia las cosas materiales, y eso es una área muy importante para todos nosotros. Tenemos que ser cuidadosos en el uso de las cosas materiales, pero no debemos estar apegados a ellas. Esto es lo que significa ser un discípulo. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su actitud posesiva hacia las cosas materiales. Ese es el significado de Lucas 14, verso 33. Puedes tenerlas, pero no debes poseerlas. Podemos tener muchas cosas en el mundo, pero una vez que las poseemos, ya no podemos ser sus discípulos. Que Dios nos ayude a tener esa actitud. Que Dios les bendiga.